Hola a todos y bienvenidos a esta masterclass de aceleración cuántica. Vamos a hablar sobre la importancia de conectar con el campo cuántico. Soy la doctora Marisa Cardoso, CEO del Gimnasio del Cerebro, y hoy tengo el placer de compartir con ustedes esta fantástica masterclass. En esta masterclass, ¿qué aprenderás? Vamos a aprender 4 puntos fundamentales. Primero, ¿qué es el campo cuántico? Profundizarás en el concepto y los principios del campo cuántico. Segundo, ¿qué es la relación que tiene el campo cuántico con el cerebro procesador? Vas a descubrir las conexiones y las implicaciones del campo cuántico con el cerebro. Tercero, importancia de aprender a usar el campo cuántico. Resaltarás la importancia de aprender a utilizar el campo cuántico. Y cuarta y última, ¿cómo se relaciona el campo cuántico con la experiencia? Explorarás la correlación entre el campo cuántico y nuestras experiencias vividas. ¿Vamos allá? Muy bien, chicos, ¿qué es el campo cuántico? El campo cuántico es la matriz de información de todo lo que existe. Llámese Dios, fuente, totalidad, universo, etc. En el campo cuántico está toda la información. Es una matriz de información. Es importante que empecemos a tener en cuenta que esta matriz de información se conecta con todo, absolutamente todo. Cualquier cosa en la materia o en la antimateria tiene la información del campo. ¿De qué determina que haya personas que se puedan conectar con cierta información del campo y otras no? Eso va a depender directamente del procesador, que es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta masterclass. Vamos a ir conociendo un poco más nuestro cerebro y la relación con el campo. Pero en todo donde nosotros vemos, existe el campo, existe esa matriz. Solamente que según el procesador nos vamos a conectar más o menos con esa matriz de información. Entonces, ¿qué es el campo cuántico? El campo cuántico es la información que está conectada a través de enlaces que no son visibles. El campo cuántico es totalmente energético. Incluso en la materia, como decía Einstein, todo es energía y todo es vibración. Que nosotros veamos las cosas materializadas tiene que ver con la distorsión en nuestro cerebro del campo cuántico. Esto hace de que nosotros podamos ver la información del campo un poco más compacta y no como realmente es. Entonces, este campo cuántico es el campo cuántico que tiene 2 características fundamentales. Tiene una parte que es distorsiva, que es la que nosotros podemos ver y percibimos en esta realidad, y luego existe un campo cuántico unificado, integrado. Mientras más próximo está el campo cuántico al creador, a la fuente, al origen, más unificado es ese campo. Por lo tanto, esa información está muchísimo más conectada e integrada. Mientras más alejado de la fuente está la información o la realidad, más disociado y desintegrada está la percepción de ese campo. Nosotros podemos llamar a esa desintegración del campo divergencia de la información. Y cuando está más cerca del origen le vamos a llamar convergencia de la información del campo. Mientras más convergente, más integrado está el campo, más unificado está el campo y más interconectado. Mientras más alejado, más separado, más divergente, más disociado en sus 2 polaridades.
Por eso nosotros que estamos más alejados del origen, nuestra percepción del campo y conexión con el campo es mucho más divergente y polarizada. Por eso es que nosotros necesitamos confrontar y experimentar las dos polaridades para poder darnos cuenta de la información integrada del campo. Eso vamos a desarrollar ahora en el transcurso de esta masterclass. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a prestar mucha atención y cuál es la relación que tiene el campo cuántico con nuestro cerebro procesador. Este cerebro está diseñado para que nosotros podamos integrar esa divergencia de información del campo. O sea, gracias al procesador, nosotros tomamos la información de las experiencias y empezamos a activar el procesador para que comience el análisis, el discernimiento y la integración de la información. Para eso nosotros tenemos experiencias polarizadas. Tiene que haber el bueno, el malo, el justo, el injusto. Tienen que estar totalmente confrontados para que esa disociación se enfrente, se cruce y nosotros podamos preguntar y cuestionar a nuestro procesador la información para empezar a activar una cascada de mecanismos analíticos y de discernimiento que nos van a permitir llegar a transformar esta realidad divergente en una realidad convergente o unificada. Entonces es importante la función que tiene nuestro procesador, nuestro cerebro procesador, en relación con el campo cuántico. Gracias a este procesador nosotros podemos desarrollar nuestra conciencia, podemos desarrollar nuestra propia trascendencia, porque sin él no podríamos integrar la información del campo con esta realidad 3D o del mundo de la materia. Bueno, entonces, sin el cerebro no podemos tomar información del campo y el cuerpo es el que nos va a permitir vivir las experiencias. Al campo también se le puede llamar mente, puede tener muchos otros nombres, pero básicamente es una matriz de información. El cerebro va sintonizando con los archivos. Para ello toma las palabras, los pensamientos, los sentimientos, que son herramientas que nos permiten decodificar el campo. A través de esos archivos y de esa información que hay en nuestro cerebro, nosotros podemos decodificar la parte del campo que nosotros necesitamos ordenar y unificar para poder seguir avanzando en nuestro proceso de trascendencia. Entonces aquí vamos al tercer punto. La importancia de aprender a utilizar el campo para nosotros es fundamental, ya que si nosotros entendemos que en la parte del campo donde nosotros nos encontramos la información está disociada y nosotros la percibimos y la proyectamos de esa manera, nosotros tenemos que llevar todas las experiencias que nos produzcan dolor, sufrimiento, los traumas, las creencias, a un proceso unificado de comprensión. Y eso va a permitir que nuestra información se ordene dentro de este procesador y se pueda integrar a las zonas más elevadas del campo de mayor vibración y nosotros en algún momento, al hacer todo este proceso, podamos desarrollar la limpieza y la integración directa de la información divergente que tenemos a una información unificada. Entonces, es tener acceso a la verdadera información que está en el campo. Eso es el campo unificado. Cuando nosotros estamos en el campo unificado, pasamos a otro nivel. Pasamos a un nivel de mucha más alta vibración, porque estamos resonando con la frecuencia
universal, con la esencia del todo. Nos transformamos en esos seres divinos y superiores que realmente somos, pero que no estamos activados por la disociación y distorsión de nuestro propio campo. Entre más circuitos, traumas nosotros trabajemos, más vamos a ir unificando la información de ese campo. También nos va a permitir desarrollar nuestra propia conciencia mucho más rápido. Mientras más conozcamos el campo, mucho más rápido vamos a desarrollar nuestro proceso de trascendencia. Si nosotros unificamos los dos hemisferios, vamos a poder entrar también a un campo unificado a través del desarrollo de nuestro propio cerebro. Por eso es tan importante este punto, el del conocer el campo y cómo se integra el campo con nuestro cerebro. Y por último, ¿cómo se relaciona el campo cuántico con todas nuestras experiencias? Gracias a la información disociada que nosotros tenemos del campo, nosotros proyectamos en esta realidad, en este 3D, en el mundo de la materia, lo que nosotros necesitamos integrar y unificar en nuestro cerebro. Y a través de la materia y de nuestros 5 sentidos, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, nosotros podemos percibir cómo tenemos incorporada esa información en nosotros. Y a través de esa percepción que es totalmente individual en cada uno de nosotros, cada una de las conciencias que hay en las diferentes realidades van trabajando su propia integración y su propia unificación en procesos totalmente individuales e independientes. Por eso no todas las personas tienen las mismas percepciones. En una familia pueden existir hermanos que vienen de los mismos padres y son educados con las mismas herramientas, costumbres y creencias, y no obstante la percepción en cada uno es totalmente diferente, ya que cada una de las conciencias necesita algo específico para poder desarrollar y trascenderse a un campo unificado. Entonces la experiencia es algo muy esencial en relación al campo. Nos permite saber dónde estamos, cuántas otras realidades necesitamos integrar para poder transformarnos en esos superhumanos que somos. El campo cuántico nos determina dependiendo del archivo con el que se sintoniza. O sea que nosotros vamos a crear realidades mucho más traumáticas o mucho más felices o abundantes según cómo nosotros sintonicemos nuestro procesador con la información del campo. Pero para poder sintonizarnos necesitamos tener un buen procesador. Si yo no tengo un procesador mucho más rápido que integre la información, va a ser mucho más difícil poder avanzar en nuestros procesos evolutivos y de trascendencia. Tengan en cuenta que la información que tenemos nosotros en nuestro cerebro es información genética, de destino, de los diferentes archivos que hay en nuestro cerebro. Entonces, el decodificar esa información es la que nos va a permitir desarrollar mucho más el procesador y poder acceder a partes del campo que tienen mucha más conexión, integración, y vamos a poder crear realidades realmente trascendentales, y no tan solo las vamos a poder crear en nuestro procesador, sino que las vamos a poder proyectar en esta realidad de una forma mucho más fácil y natural. Entonces, el campo tiene diferentes niveles, es lo que nos vamos dando cuenta. Mientras más convergente, más unificado está. Mientras más divergente, más distorsionado está. Convergencia, acuérdense que tiene que ver con la unificación. Si nosotros integramos el campo cuántico en nosotros, esa información de la integración y de la convergencia es una información verdadera, porque es una información que ya está integrada.
y por debajo de esa información vamos a encontrar todas las variables de la divergencia y de la información disociada que a nosotros en el futuro o ahora la estamos integrando a través de la experiencia humana. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta masterclass, chicos? ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico es una matriz de información donde está todo lo que existe y todo lo que ha existido y va a existir. Segundo, ¿qué relación tiene el campo cuántico con nuestro cerebro procesador? El cerebro es el que permite integrar la información divergente del campo y nos permite integrarla en una información unificada y convergente para poder avanzar en nuestro proceso de evolución y trascendencia. Tercero, ¿por qué es importante usar el campo cuántico? Aprender a usarlo. Porque si nosotros somos conscientes de cómo funciona el universo, cómo funciona nuestra mente y cómo funcionamos nosotros, vamos a poder avanzar a voluntad y con mayor conciencia a nuestra propia trascendencia. Y por último, ¿cómo se relaciona el campo cuántico con la experiencia? Gracias a las experiencias, nosotros podemos integrar el campo cuántico, o sea, la información universal que está en divergencia o disociada, la podemos transformar en convergencia, ya que la encontramos en esta realidad en forma de aprendizajes, creencias, traumas o limitaciones. Eso hemos aprendido en esta masterclass. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Me vas a preguntar. Y el siguiente paso, chicos, es que tienen que vivir la experiencia de aceleración cuántica que estamos haciendo con el gimnasio del cerebro. Esta experiencia de aceleración cuántica comienza este 2024 en Madrid, España, el 14 de enero en el cine La Moraleja, en Quito, Ecuador, el 18 de enero, en el cine 8:30. En Bogotá vamos a estar en marzo, en Tucumán, Argentina. Tenemos que confirmar las fechas y en Arabia Saudita también, pero prácticamente ya estamos activando para que ustedes puedan hacer ese proceso de aceleración cuántica utilizando el campo y todas las herramientas que tienen en este procesador para avanzar sus procesos de sanación y trascendencia en esta realidad. No necesitan tener demasiada información, sino ir y vivir la experiencia para poder verificar los resultados de esta fantástica experiencia. Y por supuesto, también los esperamos en los entrenamientos. El gimnasio del cerebro desarrolla los entrenamientos para poder entrenar este procesador. Ya nos hemos dado cuenta que si tenemos un procesador mucho más entrenado, más rápido, vamos a poder conectarnos con zonas del campo cuántico unificado más elevadas y eso nos va a permitir acelerar nuestro proceso de trascendencia y de elevación. Así que no se pierdan, si todavía no han hecho los entrenamientos de Neurofitness Active, de Neurotraumas y Brainful Training, el gimnasio del cerebro les brinda la oportunidad de poder desarrollar su cerebro y desarrollar ese procesador y transformarse en las máquinas cuánticas conscientes que son. Muchas gracias, chicos, por haber estado en esta masterclass.